Doctora Norma, mi nombre es Hiram González González, es un gusto saludarle por este medio y en esta ocasión, en esta actividad, vamos a hablar acerca de una mujer que sin lugar a dudas ayudó en la lucha y en la defensa de las mujeres a través de su pluma, a través de la escritura, a través de su narrativa y de la poesía, considerada una de las mujeres más importantes de nuestro país en el siglo XX. Me refiero a nada menos y a nada más a Rosario Castellanos, la poeta que dio voz a las mujeres. Rosario Castellanos nace el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México. Debido a la muerte de su hermano menor y su padre, ella queda huérfana y con medios financieros limitados, situación que la impulsa a convertirse en la primera mujer escritora de Chiapas. Narradora y poeta mexicana, es considerada en este segundo género la más importante del siglo XX en nuestro país. Rosario Castellanos cursa estudios de letras en la Universidad Nacional Autónoma de México y en Madrid, España, complementaría su formación con cursos de estética y estilística. Trabajó en el Instituto Indigenista Nacional en Chiapas y en la Ciudad de México, siempre preocupándose por las condiciones de vida de los indígenas y de las mujeres en nuestro país. En 1961 obtuvo un puesto de profesora en la Universidad Autónoma de México, donde enseñó filosofía y literatura. Posteriormente desarrolló su labor docente en la Universidad Iberoamericana y en las universidades de Wisconsin, Colorado e Indiana, y fue secretaria del Pen Club en México. Dedicada a la docencia y a la promoción de la cultura en diversas instituciones oficiales, en 1971 fue nombrada embajadora en Israel, donde lamentablemente falleció al cabo de 3 años, víctima de un accidente doméstico. Hablando acerca de la literatura como poeta, sus 3 libros más importantes, sus obras más destacadas, va a ser, en primer lugar, el libro, la novela Balún Canán, que junto con Ciudad Real, su primer libro de cuentos, y Oficio de Tinieblas, su segunda novela, firman la trilogía indigenista más importante en la narrativa mexicana. Es Rosario Castellanos, por lo tanto, pionera en muchos sentidos, principalmente porque considero yo que es la primer escritora que tiene una repercusión pública seria, tremenda y de grandes alcances. Y esto porque no solamente es a través de los puestos de trabajo que ella obtiene y de su vida, sino también de la repercusión de su obra como autora, como periodista y como profesora, no solamente en ese entonces, no únicamente con las alumnas, los alumnos, la generación de jóvenes con las que trató personalmente, sino en todo lo que iba a venir más adelante, en todas las escritoras que vienen después de ella. Su influencia entonces es de destacar, ¿sí? Rosario Castellanos, podemos decir que fue una de las principales precursoras del movimiento de liberación femenina, no solo por las ideas que expone en sus textos, sino por la capacidad con que desempeña sus tareas docentes, administrativas e intelectuales, ¿sí? Entonces, Rosario Castellanos es considerada la primer feminista y de cierto punto es considerada como descarada entre las autoras mexicanas, ya que poseía un vigor, una precisión intelectual tremenda, y si a eso se le agrega la sensualidad con la que escribe, ¿sí?, la convierte sin lugar a dudas en una de las primeras mujeres, ¿sí?, que se hace visible, que levanta la voz, que confronta de manera directa la cultura machista en su época, ¿no? Rosario Castellanos también habla acerca de un problema muy importante, la doble condición, ¿sí?, el doble problema, como lo dice ella, de ser mujer y ser mexicana, ¿sí? La manera en que Rosario protesta
Es la única forma que sabe es escribiendo y lo hace de una manera tremenda. Así, de esta manera se convierte en una gran poeta y en una narradora impresionante. Ella registra con agudeza eso que el feminismo contemporáneo denomina como la construcción del género, ¿sí? O sea, ese conjunto de creencias culturales sobre lo propio de las mujeres y lo propio de los hombres, que se expresa, como lo sabemos, en los usos y en las costumbres, ¿sí? También ella mezcla su preocupación por la marginación de las mujeres, por su sumisión a sus conductas autodevaluatorias, ¿sí? Por la enajenación de la maternidad mistificada, chantajista, y por las consecuencias negativas de la abnegación. Entonces, muchas veces entrelaza en sus escritos, ¿sí?, escenas de su propia vida cotidiana, ¿no? Y es tan exquisita su narrativa, ¿no?, que se burla muchas veces de ella misma, ¿no? Denuncia la manera, ¿sí?, en que la cultura va haciendo que el varón se convierta en victimario y la mujer en víctima. Habla también acerca de la rivalidad entre la madre y la hija y de la ausencia de solidaridad entre las mujeres, ¿sí? Esto es algo que es bien importante señalar, ¿no? Sin lugar a dudas, para muchas escritoras, Rosario Castellanos establece el punto de partida intelectual de la liberación de las mujeres en México. He ahí el punto principal y la importancia que tiene Rosario Castellanos en la liberación de las mujeres en México, ¿no? Porque ella hace una reflexión crítica que discute el estatuto de las mujeres en sociedad y que confronta, ¿sí?, directamente la pretensión masculina de monopolizar la autoridad intelectual. Entonces, la gran virtud, la relevancia, importancia que tiene Rosario Castellanos es que va a desmontar eficazmente el pensamiento machista y androcéntrico de diversos filósofos y escritores, ¿sí?, en torno a lo que han dicho sobre las mujeres, ¿sí? Rosario Castellanos tiene también la gran virtud de escribir mucho sobre mujeres, sobre sus emociones, sobre cómo viven el amor, el matrimonio, la maternidad, los momentos de soledad y en sus textos, ¿sí?, muchas veces ella recuerda esa infancia, de cierta manera la soledad, como lo decíamos al principio, la tragedia que desde el comienzo le marca, ¿no? Y también habla acerca del rechazo y la discriminación que ella ha sufrido. Entonces todas esas experiencias, de una manera muy vigorosa, con un vigor que solamente ella podía meter en sus textos, pues va a inspirar a otras autoras más adelante, a otras escritoras. También nos habla acerca, pues, de sus desamores, de sus fracasos en el amor, y expresa indudablemente su deseo, su anhelo de maternidad. La escritora aborda los temas centrales de la crítica feminista y junto con las mujeres que pueblan su obra literaria, por ejemplo novelas, cuentos, poesías y sus ensayos, Castellanos analiza la obra de otras autoras y lo que hace es volverlas unas figuras cercanas y entrañables. Eso es tremendo, es como hacer equipo, ¿no? También podremos hablar acerca de que, deslumbra la lucidez con que analiza la condición de las mujeres y las expresiones de esto que hoy calificamos como el mandato cultural de la feminidad. Tal lucidez recorre toda su obra, ¿sí? Obra que, como lo hemos dicho, de cierta manera representa o habla de su vida misma. Esta lucidez lleva a interpretar, ¿sí?, su propia conducta y la de los congéneres feministas. La aportación de la escritora en la literatura mexicana, sin lugar a dudas,
lo más importante es que fue que dio voz en medio del ruido ensordecedor, no solamente a las mujeres. Estamos hablando que le da voz a los indígenas, a los pobres, ¿sí? Habla de temas impropios en su época, por ejemplo, como el injusto trato social, y además yo los escritores de su tiempo, sí, es de llamar la atención esto también, ¿no? Un ejemplo de cómo practicar todos los géneros literarios con maestría, sí. Tiene un vigor, posee un vigor, una precisión intelectual, sí. Y que eso sigue, repercute hoy hasta nuestros días, ¿no? Tiene la valentía de hacer notar con su escritura algo que en esa época era una gran provisión, ¿no? Para las mujeres. Sí, o sea, tiene la valentía de hacer notar con su escritura algo que era una gran provisión para las mujeres en aquella época. Sí. La principal aportación de Rosario Castellanos a la literatura mexicana es que su trabajo de poesía abrió muchos caminos para las mujeres poetas, que como ella buscaban un lugar y un reconocimiento dentro de las letras mexicanas. Sí. Gracias a ella se reconoció la poesía realizada por mujeres como un lenguaje extraordinario y capaz de narrar cosas divertidas y sorprendentes. Por todo lo anterior y por muchas cosas más, Rosario Castellanos es la poeta que dio voz a las mujeres. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Y cuál cree usted que sea en este momento el papel de la mujer en nuestra sociedad? Bueno, ¿en qué consistiría eso? Yo creo que hasta hoy todos los libros que han aparecido sobre feminismo han sido libros en los que se hace una crítica o del pasado o del presente, pero no se propone nada para el futuro. Lo máximo a lo que se llega es a pedir una buena ventaja en la sociedad como está establecida. Yo no creo que eso baste, porque los hombres que han constituido esa sociedad no están ni contentos ni plenamente realizados en ella. Y nosotros no tenemos por qué ir a tratar de igualarnos en la frustración, porque no sería en la plenitud. Entonces tendremos que ver las cosas en un punto muchísimo más radical que como ahora se ha visto. Yo creo que si va a haber una revolución femenina, no va a ser una cosa que simplemente reforme la superficie, sino que llegue realmente al fondo del problema.